¿Alguna duda con esto? Es muy importante que comprendamos este concepto de el perfil o los perfiles de la deuda. Después les voy a mostrar algunos cuadros también. ¿Se deben ¿Duda? cumplir los 3 Una, requisitos? Sí, ¿O solo Sebastián. con uno es necesario? No, Ah, Jaco está hablando, no escuché. sí, si es necesario que se cumplen los 3 requisitos o con uno es necesario. La realidad es que hay que cumplir los 3 requisitos, pero la ley dice IO, podrían cumplirse uno. La realidad, se lo repito, nuestra política está extremadamente judicializada. Entonces, jamás le deberíamos recomendar a ningún gobernante que no cumpla los 3. Pero está claro que podría demostrar con uno que se cumplió y bueno, pero es complejo. La realidad es que la recomendación es que sean los 3. Gracias. una pregunta, profe. Sí. ¿Esta delegación se extiende más allá de las negociaciones? Y después quería saber si la deuda de un gobierno de facto, como en nuestro caso, tampoco se podría considerar legítima. Bien, dame un rato a ver si la podemos contestar hoy o el martes, esta última. La otra, como está redactado el artículo, por eso es que nosotros planteamos que es inconstitucional, no tiene un plazo establecido. Bien, por eso digo que la buena práctica que se utilizó en esta última renegociación fue aprobar previamente por el Congreso la autorización. ¿Y para qué? Por un plazo determinado y por una materia determinada que fue la deuda con bonistas con legislación extranjera. O sea, se acotó ahí. Y después se hizo una renegociación con los internos que también se hizo a través de una ley. Me pareció muy bueno que sea así. ¿Está? Este es un poco lo que les quería un poco comentar. ¿Está contestado? Bien, bien. Bueno, si vamos al... dice el 66, las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los que lo realicen. Está claro este artículo. Estamos refiriéndonos a que cumplan con los requisitos que habíamos dicho, que debe decir el monto, el interés, el tipo de deuda, etc. Vamos a ser claros, acá rige el principio de derecho administrativo. Si esto se lleva adelante, de hecho, se venden los bonos, etcétera, esto es inoponible a terceros, está claro, ¿no? Esto será una cuestión de la responsabilidad de un gobierno, sus funcionarios, etcétera, pero nosotros no podríamos decirle a los que compraron, miren, nos olvidamos y ahora la declaramos nula. ¿Bien? Seguimos. Después hay una serie de artículos que yo voy a pasar por alto, mírenlos, que hablan de la Oficina Nacional del Crédito Público. Esta oficina pertenece al área del Ministerio de Economía. En Corti van a ver que él plantea que esto también debería pasar al área del jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque finalmente son atribuciones financieras que están en la Constitución del jefe de gabinete. Lo interesante, léanlo rápido, no es un tema que a mí de alguna manera me preocupe que usted se lo acuerde, etcétera, pero las funciones que tiene esta oficina, que son muy importantes. Si ustedes entran en la página web de la oficina, van a encontrar muchos datos históricos y actuales sobre renegociaciones de deuda, etcétera. Es bien interesante y yo voy a tratar de mostrarle algunos cuadros ahora. El artículo 70 sí es importante, dice algo que ya dijimos. El servicio de la deuda, lo que se llama servicio de la deuda, está constituido por la amortización del capital, el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las operaciones de crédito público. Es muy importante. Todo eso es el servicio de la deuda. Después nosotros vamos a ver que de golpe se dice, bueno, están los intereses, a veces se paga el capital, a veces se paga capital más intereses,
y a veces paga todo, o sea, las comisiones a los bancos, etc. Todo eso constituye lo que más interesa, que es el servicio de la deuda. ¿Y por qué es importante esta definición? Porque año tras año va a llegar al Congreso con el presupuesto cuánto hay que pagar a lo largo de ese año y en qué momento del año, qué mes, qué día, etcétera, van a vencer determinadas cosas. Entonces lo tiene que prever el presupuesto, en pesos, en dólares o en la moneda que sea. Por ejemplo, hay unos bonos que fueron los más conocidos hasta el momento, los 2024, que vencían creo que en mayo y en noviembre. Bueno, en el plan financiero debía decir cuántos dólares iban a necesitar en el mes de mayo, en el mes de noviembre para intereses y una vez por año por capital. Eso debía tener una cuenta y debía preverse cómo conseguir esos dólares. ¿Se comprendió? ¿Dudas con esto? Bien. Dice, los presupuestos de las entidades del sector público deberán formularse previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la deuda, lo que acabo de decir. Y ahora una cosa muy importante, el Poder Ejecutivo Nacional podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan en términos del servicio de deuda el monto de dicho servicio y efectuarlo directamente. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Porque una deuda que no se paga, inmediatamente en las pantallas internacionales, Bloomberg, digamos, todas las que tengan que ver con economía, va a aparecer país Argentina, bono tanto, no se pagó, un semáforo rojo. Entonces va a haber pocas horas para que alguien ponga la plata, porque si no, entraría en el proceso de default. ¿Sí? El proceso de default es prácticamente de efecto inmediato. Uno no paga y ya en el mundo se sabe que un bono minúsculo, insignificante, no se pagó. Es una señal de alerta. ¿Bien? Entonces todos los bonos empiezan a caer en cascada. Por eso este artículo habilita al Poder Ejecutivo a decir, ¿qué está venciendo? Tener un radar, bueno, esto, ya están pagando, iniciaron el pago, no, entonces, pum, le sacan la plata del tesoro, de la provincia, de lo que sea, la coparticipación, lo convierten en dólares si es necesario, pagan. Y después dicen, mirá, eso que vos te trataste de pagar, lo pagamos nosotros, nos debes esta plata y se la descuentan por otro lado. ¿Se comprendió este mecanismo? Por la gravedad que tiene no pagar una deuda mínima. En este año hubo varios ejemplos de esas situaciones. Cuando ustedes veían que a partir de la asunción de Alberto Fernández comenzaban a renegociar la deuda futura, tanto interna como externa, había bonos que estaban venciendo y el gobierno los pagaba. ¿Por qué? Porque quería evitar que comenzara el proceso de default antes de terminar de negociar. Entonces, en los procesos de default vamos a tener etapas. Hay un default técnico, cuando el gobierno dice, bueno, no voy a pagar, no estoy pagando, pero en el mes estoy en medio de una negociación, lo voy a rendir. Cuando la negociación no cerraba, pagaba para caer en el default total. Bueno, Argentina estuvo en ese precipicio mucho tiempo a lo largo de este año, ¿sí? Y siempre dando explicaciones, y hubo momentos en los cuales técnicamente estaba dentro del default, pero no estaba declarado abiertamente. ¿Dudas con respecto a esto? Héctor, perdón, a mí me Sí. genera un poco de ruido esto de las mejoras de los intereses y Volvemos, bien. de la prórroga del plazo y demás. Digamos, entiendo que desde lo formal, digamos, se hizo todo correctamente, pero vemos que la salida no es muy alentadora. Los bonos hoy están cotizando muy por debajo y Sí. es eso lo que a mí me hace ruido un poco de la explicación que usted da. Bien. Bueno, yo preferiría esa pregunta verla cuando analicemos la actual renegociación. ¿Está? Porque todavía nos falta un camino para eso. ¿Sí?
Eh, siempre estamos hablando, ahí dice tema de confianza, cayeron de 55 a 40, por algo, bien, bien, bien. Bueno, quieren con esto, quieren comprar bonos hoy, bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que fue sucediendo, ¿no? La realidad es que siempre estamos hablando de mejoras voluntarias. ¿Qué significa mejoras voluntarias? Que en esta renegociación, consolidación y demás, el acreedor no se está oponiendo. ¿Cómo sabemos que el acreedor no se opone? Porque no hizo un juicio acá o en Nueva York o donde sea. ¿Me comprenden? Son reestructuraciones de tipo voluntario, no son compulsivas. Nosotros tuvimos ejemplos, porque tuvimos todo tipo de ejemplos para esta materia, gracias a Dios. Tenemos, por ejemplo, la renegociación compulsiva del año 2005, 2006, de la que se llama la renegociación Lavagna, ¿sí? En ese caso, Argentina estaba en default, por lo que vimos el otro día, y en un momento Argentina dijo, bueno, tengo todos estos bonos. Quien los quiere, los que no lo quieren no van a cobrar nada y llegamos hasta prácticamente la última renegociación y el pago de la etapa Prat-Gay, ¿no? Bueno, todo eso fue compulsivo. Acá nos estamos refiriendo a lo que es voluntario, ¿sí? Entonces, en este último caso hubo una renegociación voluntaria. Nadie sacó los pies del plato y se fue a meter un juicio en ningún lado. En realidad hubo amenazas, que son como manera de presión por parte de los acreedores hacia, hacia Argentina en el medio de la negociación, el ruido propio de toda apriete de la negociación, ¿no? Ahora, esta fue una renegociación voluntaria. Se hizo conversaciones, ofertas, se vio que se llegó al número de aceptación y todo lo que no aceptaron entraron porque, como en cualquier sociedad, se votó y la mayoría requerida aceptó. Entonces hay un acuerdo del 90 y pico por ciento. A partir de ahí se entregan una serie de bonos. Ahí preguntan por qué cayeron los bonos. Bueno, yo no lo sé, pero uno imagina por qué cayeron, ¿sí? Y es una cosa posterior a la renegociación y que a mi juicio no tiene mucho que ver con lo bueno en sí mismo, tiene mucho que ver con la situación económica general, producto un poco por la enfermedad, por la pandemia, etcétera, y producto de desajustes que vienen de toda la vida de nuestro país. Bueno, eso es una situación que está abierta, no sabemos cómo va a terminar, ¿sí? Pero hoy por hoy todos estamos en un mismo barco. ¿Quiénes somos todos? Nosotros, pero también los acreedores, porque ellos tienen esos bonos. Entonces, no creo que les convenga tirarlos a precio de remate. En algún momento va a llegar a un precio donde va a rebotar y va a empezar a subir. Esto es lo que debería suceder, a menos que desbarranquemos mal. Bien, bueno, con esto, artículo 71 y terminamos una reafirmación de lo que veníamos diciendo. Se exceptúan de las disposiciones de esta ley las operaciones de crédito que realice el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria. Enorme boquete de delegación. Decir, bueno, para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria, digamos, desde el 83 hasta ahora, casi podríamos decir, todos los años de nuestra vida. Es una delegación también enormemente peligrosa. Sí, Sebastián, pregunta. Sí. Una pregunta. Si había leído ese artículo y me surgió la duda de cómo se regula eso, ¿por normativa del banco o de qué forma? Bueno, es lo que estamos hablando. Es una delegación donde el Banco Central, a través de su propia autonomía, va a ir tomando decisiones. Por eso nos parece Okay. muy grande esa delegación, inconstitucional, etc. El Banco Central tiene un tipo de control, que es el control
que es del Congreso. Lo vamos a ver cuando veamos Banco Central después del parcial. Ahí lo vamos a ver con mucha claridad, que hay un mecanismo, no es que pueden hacer cualquier cosa, pero en principio es una gran delegación, ¿sí? Para un estándar muy amplio como es estabilidad monetaria y cambiaria. Repito, es casi todo el momento que hemos vivido en los últimos 30 años. ¿Mm? Bien, con esto terminamos la parte, vamos a llamarla así, legislativa y constitucional de la deuda. ¿Qué vamos a ver a partir de ahora respecto de la deuda? Vamos a ver cómo actuó la justicia, en este caso la Corte Suprema de Justicia en diferentes casos, y también me gustaría dedicar un rato a ver básicamente en la práctica algunos de estos conceptos, ¿sí? También vamos a analizar algunos elementos históricos de cómo tuvimos esta deuda, ¿no? Con algunos rasgos de etapa. La verdad es que yo preferiría empezar por esta última parte y dedicarnos unos 20 minutos, 15 minutos finales para ver algunos números. Bueno, básicamente podríamos decir que nuestro país siempre, como todos los países, tuvieron como una fuente de ingreso del Tesoro el endeudamiento, ¿sí? Repito, desde el primer momento en la etapa de la, digamos, de la independencia, de las luchas por la independencia, se recurría a estas cuestiones, ¿no? Al tema de pedir deuda a bancos internacionales para eso. Segundito. Hola, hola, hola. Bien, entonces tenemos, por un lado, esta cuestión que existió siempre, existió en Estados Unidos para las guerras de independencia, pero no era un endeudamiento institucionalizado. En forma práctica, se negociaban con bancos holandeses, etcétera, ingleses, y después se iba a mejor fortuna. Si se ganaba, se pagaba, y si no, se veía. Ahora, sí tenemos un primer ejemplo de endeudamiento importante en esa corta presidencia de Rivadavia, como les dije, a través de un sistema que llamó la enfiteusis, que tenía su origen en el derecho romano, que consistía en endeudarse bajo garantía de tierras fiscales. Es decir, bueno, la garantía de esta deuda son las tierras de la nación, ¿sí? Esos serían un poco los bienes que tenía en ese momento. Quiero darlo rápidamente, si podemos volver, volveremos, pero la realidad es que es una deuda que duró hasta 1903 más o menos, y estaba pensada con un fin que era la modernización de la ciudad de Buenos Aires, lo que era en ese momento la Confederación Argentina, y justo viene la guerra con Brasil. La guerra con Brasil se financia con ese dinero, se gana la guerra, pero después no hay con qué devolver la plata. Entonces, bueno, hay todo un proceso de crisis, Rivadavia se va, se disuelve el país, bueno, todo lo que ustedes conocen. Y después va a haber otros endeudamientos con la organización de la digamos, de la Confederación Argentina, de la República Argentina, que van a tener una gran crisis en la década de 1890. Y ahí seguimos de largo con pequeños endeudamientos. Y fíjense ustedes, cuando se produce el golpe militar del año 76, una de las consignas dentro del documento justificativo de ese golpe era el excesivo endeudamiento externo, ¿sí? Ese endeudamiento era realmente muy bajo, no era importante para lo que significaba nuestro país. Estoy tratando de encontrar, sí, eran 8.000 millones de dólares, ¿sí? Y ese era básicamente un endeudamiento normal para un país como el nuestro. Sin embargo, cuando
quienes hacen el golpe para evitar el endeudamiento se van, ese endeudamiento estaba en 44.000 millones de dólares. Y acá tenemos el núcleo principal de la deuda actual de nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué era un núcleo muy importante de deuda del cual nunca pudimos salir? Porque para ese momento se salió de una crisis financiera internacional muy grave que fue toda la crisis del petróleo del 70. Las tasas de interés mundial comienzan a subir hacia un 15%. Para ustedes tengan una idea, hoy las tasas están en 1% internacional. En ese momento llegan al 15%, en algunos casos al 20%. Lamentablemente, justo coincidió con la llegada de la primavera democrática en América Latina. ¿Sí? Esto produjo que esas deudas de todos los países latinoamericanos que habían sido contraídas por las dictaduras a muy bajo interés, tuvieran un cambio en ese interés. Entonces pasaron de prácticamente estar regaladas en muy poco tiempo a ser de imposible devolución. ¿Sí? Entonces, durante todo el periodo de Latinoamérica, en nuestro caso, el gobierno de Alfonsín, eso condicionó a todos los gobiernos nuevitos, recién asumidos en transiciones democráticas. Y realmente los condenó a una crisis económica fenomenal, a tal punto que para Latinoamérica se lo denomina la década perdida. ¿Sí? Porque por más esfuerzo que hicieran, nunca alcanzaba para devolver esta deuda externa que, por el contrario, por acumulación de intereses, fue creciendo. Y en el año 92, cuando se hace una gran consolidación, o sea, ya ha pasado el gobierno de Alfonsín y 2 años y pico del gobierno de Menem, estaba en 63.000 millones. Repito, tampoco era un gran crecimiento si veíamos para atrás de dónde veníamos y todo el interés que había tenido que soportar nuestro país y Latinoamérica en particular. ¿Dudas hasta acá de este periodo? Bien, llegado la caída del muro de Berlín, hay toda una nueva ola internacional con respecto a las deudas públicas. ¿Sí? Asume un ministro, director del Tesoro estadounidense, que de alguna manera hace una propuesta a Latinoamérica y a todos los deudores internacionales de una nueva metodología de deuda pública, diría que en el mundo. ¿Sí? Ese plan se llamó Plan Brady, ¿sí? Y fueron los famosos bonos Brady. ¿Cuál fue la propuesta que le hace el gobierno norteamericano a los gobiernos latinoamericanos? Y nosotros nos tiramos de cabeza ahí. Fue la siguiente: fue todos aquellos que entren en la lógica de achicar el Estado, privatizar, cuidar las cuentas públicas, evitar el déficit fiscal, etcétera, el gobierno de Estados Unidos va a garantizar con una porción los bonos que esos países emitan. ¿Sí? Entonces, los países, en especial el nuestro, Latinoamérica, etcétera, traza una línea, como les conté, consolida su deuda, y esa deuda que era contra proveedores, empleados públicos, empresarios, organismos financieros internacionales, bancos nacionales, se convierte en bonos, ¿sí? En dólares a 10 años con mercado secundario. Como les dije la otra vez, ¿qué es mercado secundario? La posibilidad de que uno recibe esos bonos y a las 24 horas va y los vende en el mercado. ¿Se comprendió? Entonces esto generó que de
unos miles. Una pregunta. Sí, dale, Sebastián. Esta oferta, ¿cómo se llama? Este plan fue el La plan oferta de Bray. Estados Unidos. Sí, sí. Bien, el secretario del Tesoro, como si fuera el ministro de Economía de Estados Unidos. Entonces, estos bonos tenían una garantía que era doble. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional visitaba a los países y decía, bueno, este país está haciendo las cosas bien, entonces le daba cierta garantía a esos bonos. Te daban 3.000 millones para... no, acá me preguntan si es en la crisis del tequila, no, eso fue después. Fue después. Bien, estaba la garantía de que el Fondo Monetario Internacional estaba controlando que las cuentas estuvieran en marcha hacia una mejor perspectiva de baja del déficit, hacer los países de alguna manera solventes. Y por otro lado, el gobierno de Estados Unidos con unos millones también diciendo, bueno, nosotros estamos garantizando que esto va a salir bien. Pero esos bonos tuvieron un atractivo muy especial. Uno de esos atractivos era que a cada proveedor se le entregaban los bonos. Una última idea que se me olvidó, que estaba diciendo justo recién. Se pasa de tener acreedores, vamos a llamar miles de acreedores, que eran conocidos, A, B, C, D, etcétera, a tener millones de acreedores desconocidos. ¿Por qué? Porque al convertirse en bonos con negociación en los diferentes mercados mundiales, uno no sabía quién tenía esos bonos, porque el que los tomaba por primera vez inmediatamente decía, necesito la plata, los vendo. Los iba a vender a un precio mucho más bajo a medida que no lo aguantara hasta su vencimiento. ¿Se comprende esto? Ahora, esos bonos, como ahora me preguntan hace un rato, tenían un valor del 30%, ¿sí? O sea, si el bono era por 100, valían 30. Sin embargo, tuvieron un gran atractivo. Con esos bonos se podían pagar impuestos, pero principalmente eran tomados por nuestro país en especial como parte del pago de empresas públicas que estaban en licitación. O sea, uno se presentaba y decía, bueno, ¿cuánto vale esta empresa? 1.000. O yo tengo 100 en bonos, que en realidad valen 30, pero te lo vamos a tomar a 100. ¿Me comprenden? Entonces, eso generaba que quienes estuvieran interesados en comprar empresas públicas en los países latinoamericanos principalmente, pero también sucedió en Rusia, en los países nuevos que surgieron a partir de la caída del muro de Berlín, decían, bueno, yo quiero comprarte a la empresa, como muchos están deshaciendo de esos bonos, los compro, los junto y compro al valor del 30%. ¿Se comprendió? Obviamente algunos dólares había que poner también, pero era un gran atractivo para estos bonos. Y para los estados era recuperar deuda. Era la posibilidad de decir, bueno, no voy a esperar 10 años a tener que pagarla, sino que me van pagando y voy recuperando esa deuda. Preguntas. Entonces se compraron, digamos, empresas baratas de alguna Y manera. sí, Entonces, se compraban bastante baratas. Vamos a ser claros, eran muy deficitarias también, digamos toda la película, ¿no? Eran empresas que eran una ruina, pero eran patrimonio también. Entonces se podría haber hecho de otra manera. Fue muy generoso este planteo. Bien. Yo tengo una pregunta, perdón. Claro, Alejandro, sí. Porque hay un momento que me perdí un poquito. ¿Los bonos eran emitidos por los países que tuvieran? Sí, por cada país, sí. No, o sea que la garantía era triple más que doble, o sea, era del FMI, de Estados Unidos y del propio país. Y del propio país. Sí, totalmente. Está bien, entendí bien. Sí. Además con este atractivo, ¿no? Es decir, a los que lo tengan pueden comprar empresas, pueden hacer operaciones y demás a menor costo. Eran muy atractivos, esta es la verdad. Por eso tuvieron en ese momento tanto éxito. Bien, el secreto de todo esto, ¿cuál era? Que los países tuvieran déficit muy bajos, ¿sí? Muy bajos, en realidad que tuvieran superávit, más que déficit bajo,
¿Para qué? Para poder ir pagando a lo largo del tiempo. Lo que sucedió en ese periodo fue que también había un mercado atractivo de préstamos. Entonces los países, en especial el nuestro, comienzan a tener esos déficits y financiarlo en dólares todos los años. Entonces uno dice, bueno, 3% no es nada, pero en 10 años 3% es el 30%, ¿me comprenden? Es mucho. Entonces comienza a financiarse en esta deuda en dólares. Y esto de alguna manera entra en crisis en nuestro país para el año 2001-2002, como es por todos conocido. Para ese momento, a pesar de que habíamos partido de 63.000 millones, a pesar de que se habían vendido las empresas, toda, la deuda termina en el 2001 en 144.000 millones. ¿Me comprenden? A pesar de todo el esfuerzo, la deuda más que se duplicó. Bastante grave la situación. Y por eso se empieza a entrar en una situación realmente muy grave, que produce, entre otras cuestiones, la crisis del 2001. ¿Qué pasó en la crisis del 2001? Ya estamos viendo cómo pasamos rápidamente. Pasaron varias cosas, pero una de ellas es que en realidad la deuda no era muy alta en porcentaje del PBI, o sea que era posible devolverla con cierta comodidad. Pero como el dólar estaba 1-1 y eso era lo que era insostenible, si el dólar se va a 4, a 3, a 2, ya se te duplica el esfuerzo. ¿Me comprenden? Eso es básicamente lo que sucedió con esa deuda. Entonces yo lo que haría ahora es cortar acá la parte de la historia y ver algunos numeritos últimos, para ver, a ver si podemos compartir pantalla, un segundito, a ver si lo tenemos ahí. Yo les envié una versión anterior de esta, a ver, esperen un cachito, ¿se ve bien? A ver si lo podemos, ahí está. Bueno, sí, se ve nosotros bien. estuvimos viendo esto hasta acá, ¿sí? Bueno, ¿qué hora es? 34. No, esto se los voy a dar la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir a los números, así ya no vamos con esto, espero que no se asusten. Estos números son números de hasta antes de esta última renegociación, ¿sí? Y me gustaría que vean la línea amarilla, más que la línea, digamos, la línea de las barras, ¿sí? La línea de las barras nos da lo que en general nos dan en los medios de comunicación, y miren cómo subió la deuda. En realidad lo importante, más que el valor bruto de una deuda, bruto sería con todo lo que debemos, capital, interés, etc. En pesos y en dólares, no todo. Acá está traducida en dólares, ¿por qué? Porque comparativamente los países, para tener sus cuentas externas y poder compararla con otros países, la tienen en dólares. Pero acá está todo, peso, dólares, todo. Bien, ¿por qué es importante la línea continua amarilla que ustedes ven ahí, o dorada, no sé qué color es? ¿Sí? Porque eso nos demuestra el esfuerzo que tiene que hacer un país para pagar la deuda. Es el verdadero número, es en porcentaje de su PBI en dólares, ¿sí? Entonces acá vemos cómo en el 2004 estaba 118% de su PBI, o sea, para poder pagar la deuda había que meter un PBI más un poquito más. ¿Bien? Eso baja abruptamente al año siguiente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos cosas. Primero, el pago de los 10.000 millones al Fondo Monetario Internacional, más la renegociación de la deuda, vamos a llamarla la deuda Labaña. ¿Está bien? Y ahí fíjense cómo baja, pero en monto no baja tanto. ¿Se dan cuenta? La deuda. Pero igualmente
sí baja en lo importante, en el esfuerzo que había que hacer para pagarla. ¿Dudas hasta acá? Y fíjense que nuestro mejor momento es a partir del 2000, digamos, hasta el 2010-2011, donde empieza la nueva hecatombe de la que no salimos hasta el día de hoy. ¿Está claro? No salimos hasta el día de hoy. Este es el principio del problema actual que estamos teniendo. ¿Esto por qué digo? Porque aquí estamos en la universidad, entonces tenemos que decir todo, no podemos decir, no, el gobierno tal es mejor que el otro. Acá vamos a ver los números como fueron. Y fíjense que la curva comienza a subir, para tener una idea solamente. En el Tratado de Maastricht, para uno poder ser socio de la Unión Europea, uno de los datos es que la deuda no puede superar el 60-70 del PBI. Sabemos que hacen trampa y están en el 80. Pero bueno, esperen un segundito. Ahí lo ven. Ven cómo el problema comienza claramente en el 2018, que es cuando adquirimos esa famosa deuda con el Fondo Monetario. Y ahí nos estamos manteniendo en un porcentaje del 90%. Sigue sin ser, digámoslo, la verdad, grave esto. ¿Me comprenden? Obviamente esto es previo a la negociación. ¿Bien? ¿Se comprendió este cuadro? Les voy a mostrar un cuadro que no lo pude pasar, pero juro que lo voy a pasar, que lo tengo acá. A ver si lo llegan a ver. Es feo esto. Pero ahí tienen un primer, sería esta parte. Perdón. Este cuadrito, este de acá abajo. Lo rojo es dólar. Lo amarillo dorado es peso. Si ustedes ven la primera barra, es del año 2000. ¿Qué dice este cuadro? Dice que en el año 2000 la deuda que teníamos era 94% en dólares y 6% en pesos. Ese es otro dato de un mal perfil de una deuda. En todos los países, el mejor perfil es en la moneda propia. ¿Me comprenden? El tema de la deuda durante el gobierno de Kirchner y de la Alianza no era grave. Ahí le voy a mostrar otro mejor cuadro. A ver si se ve. Ahí lo tienen. El cuadro más bajito, la parte más bajita, que es esta, es el año 2000, si no me equivoco, 2001. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que en porcentaje del PIB era del 46% y del 54%. No era grave, ¿me comprenden? El problema es que era todo en dólares. Entonces, cuando hubo una devaluación, se fue al demonio. ¿Está? Pero en ese momento no era grave el problema. ¿Está? No pudimos parar esa devaluación. Bien. Vamos a ver otro cuadro. A ver. Por acreedor. Fíjense por acreedor. El azul, la parte azul es con el sector público, o sea, intraestado. El verde con organismos multilaterales, miren qué poquito que es, 6, 7%. Y después deuda preforming o pendiente de estructuración y toda la deuda con bonistas. Fíjense cómo era en el 2004, ¿sí? Mucha deuda con bonistas, mucha deuda con organismos multilaterales y poquito con el Estado. Y fíjense, a partir del 2010 más o menos, comienza a pesar la deuda intraestado. Esta, digámoslo entre nosotros, es una deuda que no se paga. Pero ¿qué hace esta deuda? Destroza la balanza del Banco Central, del Tesoro, etc. Entonces, es una especie de mentira que nos hacemos nosotros mismos. Sin embargo, si decidiéramos no pagar, estaría la deuda en el 2020, en el peor momento, o sea, antes de la reestructuración, en alrededor del 50%. O sea, seguimos mejor que en el Tratado de Maastricht, digo como una cosa bestial. ¿Está bien? ¿Se comprendió este cuadro? ¿Alguna duda? Perdona, hay una parte entre el 2005 y 2009 que tiene una base con otro color.
con otros números. Hay una cuarta Sí. categoría. ¿Por qué? ¿Por qué se hace? Esta cuarta categoría son los bonistas que no habían entrado en la reestructuración. Está bien, está bien. Pero acá está completo. En realidad, esta era una Sí, está especie de mentira que nos hacíamos a nosotros mismos. Pero vos fíjate que, no sé si ustedes recuerdan, que hubo una segunda renegociación y después hubo una tercera, a lo último, en 2016, para poder bajar esos bonitas. Entonces, bueno, nada. Sí. No, que cuando... No tiene nada que ver, estas cosas no son lineales, ¿no? Pero cuando empezó a mostrar estas láminas, me mandé automáticamente a mirar la evolución histórica del precio de la soja. Bien. Y sigue una Tiene curva todo muy que ver. parecida. Tiene Sigue una todo curva que muy ver. parecida, Claro, lamentablemente. claro. Nosotros hemos logrado empeorarla un poco, pero la forma es bastante parecida. Es muy parecida. Si me permiten, el martes vamos a hablar de esto, a ver, para poder completar un poco el análisis, por qué es eso, lo que vos estás diciendo está bien, ¿no? Bien, pero lo que me interesa ver es cómo acá hay un gran cambio, que es todo lo que tiene que ver con la deuda intraestado, ¿sí? Pero cuando miramos la realidad es que el problema de la deuda pública en términos de monto no es lo más grave que tenemos. Lo más grave es el problema que no podemos financiar y evitar entre la inflación y la suba del dólar dominar esas cuestiones. Por eso la quita fue tan pequeña. La quita es pequeña porque nosotros acá nos podemos mentir entre nosotros, pero afuera nos decían, si usted tiene una deuda que no llega, sacando el sector público, discúlpeme, sacando el sector público no llega al 50%, está mejor que cualquier país europeo. ¿Me comprenden? Era difícil decirle y explicarle a los secretarios internacionales que estábamos muertos de hambre. Este es el problema. Bien, sigamos a ver si puedo mostrarle algo más. Bueno, en moneda, lo mismo que les había mostrado la vez pasada, fíjense que una buena política durante el gobierno kirchnerista, todos los gobiernos, fue mantener una mayor deuda en pesos. ¿Se acuerdan una deuda en pesos importante? ¿Se acuerdan que le decía que en la previa, en el 2000-2001, era prácticamente inexistente? Obviamente la verde es dólar, la otra moneda nacional. Repito, un buen perfil es tener moneda nacional. Fíjense cómo a partir del 2018 crece mucho la deuda, producto de ese endeudamiento, tanto con el fondo como el endeudamiento con organismos, con bonos. Ahí se nota claramente cómo aumentó ese endeudamiento. ¿Dudas acá? Bueno, esto es más o menos lo mismo, vamos a pasarlo de largo. Bueno, perfiles, ¿no? Acá tenemos también, en cuanto a los vencimientos, repito, esto es antes del acuerdo, ¿sí? Después, si podemos, vamos a ver cómo quedó posteriormente. Pero fíjense cuál era el problema. El problema estaba dado que de acá al 2023 teníamos vencimientos realmente muy altos. Esto era prácticamente impagable, entonces lo que se optó fue por pasar gran parte al 24 y sucesivos para que la curva se parezca más a esta segunda parte, que es un buen perfil. ¿Se comprendió? Ahora, estamos claros que si no hacemos nada de acá al 24 vamos a estar igual, vamos a trasladar todos los bloquecitos 3 años para adelante. Pero acá vemos que el perfil ideal es desde el 29 en adelante. Ese sería un buen perfil para cualquier país de deuda, de vencimiento de capital. Bueno, vencimiento de interés, lo mismo. Esto habría que sumarlo todo con lo anterior, y acá vemos cómo va decayendo, pero teníamos graves pagos de intereses en esta primera parte del año, hasta el año 24, 25. Y listo. Bien. Eso asume que durante todos estos años siguientes uno va a haber equilibrado todo y no sale a pedir nuevos créditos.
Bien, Eso es, o sea, esa sería la suposición básica de la cual se parte. eso sería, yo creo que va a ser imposible no pedir, pero lo que uno escucha hablar, digamos, en el discurso público del gobierno actual es: voy a intentar pedir en pesos y no en dólares, ¿sí? Y si pido en dólares, le pido a los argentinos a través de bonos que tengan que ver con los dólares de los argentinos, pero no salir afuera. Me costaría creer, esto es ciencia ficción, que al final de la negociación con el Fondo Monetario Internacional que se está llevando a cabo en este momento, no se le pide al fondo: che, ¿te acordás que había 5.000 millones que me tenías que pasar? Que dije que no, bueno, mándamelo. Yo creo que eso podría suceder. ¿Está? Bueno, dudas, comentarios de lo que estamos... un segundito, vamos a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Comentarios, dudas, los que no han preguntado. Bueno, mi idea, ¿cuál es el martes? El martes vamos a analizar por qué, ¿está? Bajo qué condiciones estas cosas se producen acá, en otros países, en general suceden mucho en Latinoamérica, pero nosotros somos una especie de